Hola, un saludo muy especial para todos y todas las personas que participan de esta actividad académica. Mi nombre es Richard Poveda Daza, soy perito en documentos cuestionados, especialista en ciencias forenses, soy abogado graduado de honor de la Universidad Católica de Colombia y me desempeño actualmente como consultor antifraude para el Banco Nacional de París. Quiero agradecer especialmente al profesor Marcos Llaneto por haberme hecho la invitación a participar en este evento académico y vamos a tratar de abordar en estos 30 o 40 minutos un tema relacionado con el impacto de la metodología CEP en el análisis forense de firmas y manuscritos. Con el profesor Marcos Llaneto tuvimos la oportunidad de coincidir en un congreso de intercambio internacional sobre documentos cuestionados que se adelantó por parte de la Sociedad Árabe de Expertos Forenses y la Sociedad Australiana de Expertos Forenses, en cabeza de Nicolaos Calancis y de la profesora Caroline Bird. También participó en ese momento en la organización del evento la Sociedad Estadounidense de Examinadores de Documentos Cuestionados y a partir de allí, en marzo del 2023, digamos que hubo un intercambio de información muy valioso con laboratorios forenses que practican cotejo de firmas en diferentes partes del mundo. Entonces, se pudo intercambiar información con laboratorios de Israel, de Canadá, de Egipto, de la Policía de Sudáfrica, de Australia, de Italia, del Reino Unido, de España, de Colombia, de México, inclusive entre otros países. Y dentro de los múltiples paneles de discusión que se tuvieron en ese congreso y dentro de las diferentes temáticas relacionadas con la labor pericial, se abordó el de la utilización de un método estandarizado de trabajo conocido con el nombre de ACEP, con el acrónimo de ACEP, que significa analizar, comparar, evaluar y verificar. Ese modelo o método estandarizado de trabajo para análisis forense de firmas y manuscritos viene siendo utilizado por múltiples laboratorios en el mundo y muchas disciplinas adicionales al análisis forense de firmas y manuscritas también hacen uso de este procedimiento, de esta metodología, perdón, estandarizada de trabajo conocida con el nombre de ACEP. Siempre que haya un elemento conocido, es decir, una muestra indubitada, y se vaya a comparar frente a un elemento desconocido o una muestra cuestionada, pues esto es básicamente evidencia basada en patrones y para la evidencia basada en patrones se han desarrollado metodologías estandarizadas como la que se señala el día de hoy, el método ACEP, que a veces se relaciona exclusivamente con el área de lofoscopia, es decir, con el análisis de las crestas de fricción, pero desde luego que no es así. El método ACEP ha sido planificado y desarrollado desde 1959 y fíjense que fue un analista forense de documentos, Roy Hoover, quien desarrolló este tipo de guías o de marcos de referencia para que el experto forense pudiera examinar evidencia a través de una comparación exhaustiva y pudiera emitir unas conclusiones confiables para que sean incorporadas dentro de un proceso legal. Eh, Roy Hoover, un analista forense de documentos de la Real Policía Montada de Canadá, propuso desde 1959 la utilización de esta metodología que viene siendo aplicada de manera permanente desde 1972 por parte de este laboratorio en Canadá y por otros laboratorios del mundo. ¿Qué pasa actualmente en lo que tiene que ver con el análisis de firmas? En la actividad propia del litigio, generalmente el perito durante el desarrollo de la audiencia presenta su informe forense o su dictamen pericial y en este dictamen ha llegado a una conclusión con base en una metodología que dice haber utilizado. El perito expone ante el auditorio, el abogado y el juez cuál fue la metodología que utilizó, defiende esa metodología y defiende su posición basado en su propio conocimiento, en su propia experiencia y fundamentado específicamente en diversa bibliografía que seguramente hizo parte de su formación académica. Es por eso que en el desarrollo del peritaje, el perito puede proponer uno o varios métodos y
se encuentran dictámenes en donde se señala que se utilizó el método científico, el signalético, el grafométrico, el escopométrico, pero no pasa más allá de ser de un simple señalamiento, porque cuando se escudriña respecto de lo que realmente es un método, pues no se, digamos que lo que se encuentra o lo que se pone en evidencia ante el juez es que pues no existe realmente una metodología estandarizada de trabajo para la comparación de firmas y manuscritos. El perito fundamenta o sustenta sus hallazgos generalmente apoyado en bibliografía, y entonces cita al profesor Celso del Piquia o al doctor Luis Gonzalo Velázquez o a Osborne, o puede citar a Salvatore Ottolenghi si es que propone el método signalético, que es el que ha sido acogido para Colombia, o cita algunas leyes o principios de Locard o de el abate Michon, y este es el fundamento que le permite a él señalar que ha utilizado un método. Es decir, no se pronuncia respecto a estándares que hayan sido acogidos por comunidades expertas o por laboratorios o por grupos de expertos y que estén debidamente documentados, sino que una serie de pasos generalmente soportados en bibliografía diversa. Esto de alguna manera incide en el nivel de fiabilidad de los resultados, porque cuando no existe, digamos, contradicción, pues no hay ningún inconveniente. Pero generalmente siempre existe contradicción y hay otro experto forense, otro grafólogo forense, otro analista forense de documentos que presenta un dictamen pericial en donde también dice haber utilizado un método, y se contraponen dos resultados que pueden ser contradictorios, señalando que ha utilizado el mismo método u otros métodos diferentes, pero que ha llegado a una conclusión diferente. Entonces, como no existe claridad frente al método, frente a si realmente existe un método, cuál fue la forma de aplicación, cuál es ese nivel de confianza que debería explicar el analista frente a los resultados, pues esto genera una confusión no solamente para el mismo gremio, sino una confusión para los operadores judiciales. Porque los operadores judiciales, al observar que hay, digamos, una asimetría en la presentación de los diferentes o de las diferentes metodologías que por lo menos dicen haber utilizado los expertos, pues optan por restarle fiabilidad o, en el peor de los escenarios, como también puede ocurrir, en adoptar una posición acrítica en la cual hay una especial deferencia hacia el perito, es decir, por respeto a la autoridad que representa el perito, pues muchas veces se le creen sus afirmaciones sin cuestionar realmente el porqué de esas conclusiones y de qué manera fue que tomó la decisión para concluir en un sentido o en otro. En ese sentido, hay que decir que si revisamos cada uno de los métodos propuestos hasta el día de hoy, pues eh, lo que es cierto es que todos los métodos se basan en modelos de comparación de evidencia, es decir, evidencia basada en patrones, y que ninguno de los métodos propuestos precisa de manera clara cuál es el enfoque para la toma de decisiones. Es decir, no se ofrece una conceptualización uniforme ni para la terminología básica, sino que cada autor define para sí lo que él considera que es un trazo, o que es un rasgo, o que es un movimiento, o que es un impulso gráfico, y entonces cada autor tiene un concepto diferente de una misma característica, y por eso hay una amalgama de interpretaciones respecto de la diferente o diversa bibliografía que existe al respecto. Es decir, cada perito toma para sí lo que considera válido, de acuerdo a su conocimiento, a su formación académica, y lo utiliza para su labor pericial. Actualmente, por lo menos en Latinoamérica, hay documentados más de 25 maneras de adelantar un informe pericial de comparación de firmas y manuscritos. Eh, Dentro de las lecturas de diferentes informes, uno observa cómo se señala que se hizo uso del método morfolétrico, o el grafonómico, o el signalético, en el caso de Colombia, que ha sido acogido de acuerdo al procedimiento estandarizado de trabajo PET 23 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, o cómo se acude al método en México denominado grafocinético, propuesto por algunos autores, o el grafoanalítico, o el grafocrítico, o el escopométrico en Argentina,
o algunos métodos que podrían ser más bien técnicas asociados, por ejemplo, a la comparación heterográfica. Algunos todavía plantean dentro de su informe haberse valido del método científico, que desde ya hay que decirlo, es un serio error metodológico. Señalar un informe que se hizo uso del método científico es tanto como preguntarle a un médico que qué método utilizó y que el médico responda que se valió del método médico, es decir, no resuelve absolutamente nada. Entonces, en este escenario, pues lo que ocurre es que existe, digamos, falta de armonización respecto de lo que debería ser un método realmente. Y observamos cómo cuando comparamos todos los que se dicen métodos o que se utilizan de manera recurrente, pues estos métodos presentan entre sí una variación en el lenguaje que no es uniforme. Entonces tenemos una primera situación problemática, y es que inclusive para una misma región o país, pues existe, digamos, una variación importante en el lenguaje y en la interpretación, y no hay un lenguaje uniforme. El lenguaje uniforme es quizá uno de los primeros requisitos de una disciplina que tenga pretensiones científicas. Mientras, por ejemplo, no haya una uniformidad en cuanto a los conceptos básicos, en cuanto, como lo mencionaba anteriormente, lo que para unos podría ser un trazo puede que para otros no, o qué diferencia existe entre un trazo o un rasgo o un impulso gráfico, o cómo se está describiendo la proporción o los movimientos o los niveles de presión o la velocidad, etcétera, pues entonces digamos que es un primer hallazgo, y es que no hay un lenguaje uniforme, a diferencia de estándares o metodologías acogidas para otras disciplinas en donde ya se maneja un lenguaje uniforme, lo cual le da un grado mayor de fiabilidad a los dictámenes periciales. Pero adicionalmente, cuando se revisan los métodos que se proponen en los dictámenes periciales, que inclusive hasta en mi labor profesional yo mismo utilizo, pues no se incluye un modelo de toma de decisiones. Es decir, actualmente existen diferentes grupos de expertos y redes y organizaciones internacionales que han propuesto diferentes enfoques para la manera de concluir los informes forenses, desde enfoques bayesianos hasta índices de verosimilitud que de alguna manera le dan una mayor fiabilidad a los resultados y le dan un enfoque mucho más efectivo a la labor que desempeña el experto forense. Entonces, si no conocemos nosotros un modelo, o si el método propuesto no incluye un modelo de toma de decisiones, pues esto impide que se conozca el grado de fiabilidad. No es posible establecer un margen de error, tampoco es posible establecer la validez de ese método, y en ese sentido se hace más vulnerable el ataque, o se hace más vulnerable el perito a los ataques que puedan provenir de los abogados en las audiencias. Eh, digamos que se complica la justificación de los hallazgos si no hay una metodología que incorpore un lenguaje uniforme y que además incorpore un modelo de toma de decisiones. Pero también, al revisar los métodos actuales, pues ninguno presenta un desarrollo basado en validación empírica, es decir, no hay estudios experimentales controlados, por lo menos en Latinoamérica, aunque sí en otros lugares. Y esto, desde luego, que le merma la validez y la fiabilidad a los dictámenes periciales, pese al avance que ha tenido el cotejo de firmas y manuscritos quizá en los últimos 30 años. Por ejemplo, no existe un criterio frente a el por qué el mínimo de firmas debería ser o 10 o 20 o 30, o por qué la contemporaneidad debe ser tenida 3 años hacia atrás o 3 años hacia adelante respecto de la fecha presunta del documento cuestionado. Eso, más allá de una imposición arbitraria, digamos que no tiene una justificación empírica relacionada con verdaderos estudios de validez que permitan señalar cuál es la razón para que sean esos números de muestras los que sean suficientes,
y en este sentido esto de alguna manera le va restando credibilidad a la labor pericial. Pero adicionalmente, y otro aspecto que no es menos importante, es el hecho de que a veces se desconoce el alcance de la labor pericial por parte del especialista. Es decir, un analista forense de documentos no entrenado, seguramente, o con una capacitación deficiente, o limitada por lo menos, pues podrá emitir juicios de valor respecto de la autenticidad o falsedad de una firma o un manuscrito. Fíjense que la falta de formación y especialmente en disciplinas científicas, pues hacen que incurramos en estos errores porque es que el analista forense de documentos o el perito que hace una comparación de firmas debe resolver un problema de identidad, no un problema de autenticidad. Luego, es un serio error metodológico señalar un informe, por ejemplo, que la firma no es uniprocedente y que en consecuencia es una firma falsa o apócrifa. Eso lo que denota es, digamos, una falta de formación desde el punto de vista epistémico y de teoría del conocimiento porque desconoce totalmente el rol que juega el especialista forense y muchas veces asume una condición que no es la suya emitiendo juicios de valor o abrogándose para sí una jurisdicción que le corresponde exclusivamente al juez. Entonces, si no tenemos delimitado claramente cuál es la labor del especialista, podemos incurrir en errores como hablar de autenticidad o falsedad en los procedimientos, en los protocolos, en las metodologías o inclusive en los mismos informes. Eh, esas cuestiones deberían ser resueltas por una metodología estandarizada de trabajo. Es decir, más allá de la imposición arbitraria, sin ningún tipo de justificación empírica, lo que se esperaría que resuelva un método son ese tipo de situaciones que de alguna manera permiten o otorgan un mayor grado de fiabilidad en la labor pericial. Entonces, si por ejemplo el perito se pronuncia respecto de autenticidad o falsedad, es decir, y si no hay una justificación de la manera como tomó una decisión en un sentido o en otro, pues las valoraciones del experto se convierten en sencillamente su propio parecer de acuerdo a su percepción, de acuerdo a su grado de interpretación y en ese sentido, digamos que predomina en el dictamen pericial una decisión más intuitiva, es decir, no hay una decisión racional que pueda ser fácilmente probada y que nazca a partir de unas proposiciones claras, sino que sencillamente el perito, de manera arbitraria, toma una decisión con base en lo que él considera y de acuerdo a sus observaciones y a la interpretación que haga de esas observaciones. Entonces, eh, el perito en documentos cuestionados, como lo decía y está señalado en la presentación, no debe resolver un problema legal emitiendo juicios de valor que desbordan su área de práctica, sino que debe resolver un problema de identidad o de uniprocedencia. Es decir, él debe resolver si de acuerdo a las características analizadas, pues si ese elemento cuestionado, en este caso una firma o un manuscrito, se identifica o no frente a unos modelos de referencia. De ahí en adelante, pues son, digamos, opiniones por fuera o que desbordan su área de práctica. Al utilizar índices de verosimilitud en los análisis forenses como herramientas que resumen la precisión de una prueba pericial, esto hace que las pruebas se muevan digamos, en un ambiente de tipo probabilístico. Es decir, qué tan probable es que la firma haya sido ejecutada por determinada persona o qué tan probable es que no la haya realizado. Es decir, supera que la prueba pericial supere ese test de falsabilidad para que además se pueda dar el fenómeno de la repetibilidad para que otro experto forense llegue a la misma conclusión siguiendo el mismo procedimiento y la misma metodología, más allá de plasmar lo que considera su propia expresión de carácter subjetivo y más allá del grado de confianza que se pueda tener el perito al momento de emitir un dictamen pericial. Entonces, digamos que algunas revistas de corte académico como la Red Europea de Expertos Forenses, la EMSI,
ha recomendado el empleo de los famosos índices de verosimilitud como una manera de medir el valor que puede tener una evidencia y cómo deben comunicarse los hallazgos en los informes forenses, estableciendo algunos niveles de opinión. Más adelante vamos a ver cómo algunos laboratorios en algunas partes del mundo utilizan 5 escalas verbales de respuesta o 5 niveles de opinión. En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de acuerdo a su propio procedimiento estandarizado de trabajo y de acuerdo a la metodología que ha propuesto para la comunidad experta a través del método signalético, se mueve en escalas verbales de respuesta dependiendo de un análisis de tipo cuantitativo y cualitativo respecto de las convergencias o divergencias que se hallan en el análisis de las firmas. Entonces, el perito bien podría llegar a una conclusión de identidad, que es, digamos, el máximo nivel de confianza, cuando existen convergencias suficientes y no hay nada que le genere duda al respecto de la identidad de una firma, pero también puede excluir en el informe o señalar que existe una baja probabilidad de identidad gráfica o una alta probabilidad de identidad gráfica o que está sujeto a una nueva valoración conforme a las características que él observe en la firma, es decir, a través de la anatomía de la firma, de la geometría de la firma, él puede llegar a conclusiones que sean fruto de unas proposiciones racionales que pueda explicar en audiencia. Es importante señalar cómo los más recientes avances en investigación forense, incluido el examen de firmas, como lo ha señalado la red de expertos forenses EMSI, han llevado a la adopción de metodologías probabilísticas, es decir, hay un carácter probabilístico de las ciencias forenses que se basan en algunos factores para determinar hasta qué punto la conclusión puede o no llegar a ser categórica, basados, por ejemplo, en la calidad de los datos, en la suficiencia de la información, en la cantidad y calidad de la información, y a través de estudios controlados y empíricos que se han desarrollado a la fecha, se ha demostrado como, por ejemplo, hay una tasa de precisión que es superior al 90%, incluso cuando hay un número limitado de muestras. Es decir, el acto o la actividad de comparar firmas tiene una tasa de precisión y se puede llegar a conocer el margen de error. Sin embargo, lamentablemente, digamos, por lo menos en Latinoamérica falta un mayor grupo de investigación entre las sociedades internacionales de peritos o entre los grupos de expertos en donde se pueda hacer validación empírica para poder tener a la mano esas respuestas en caso de que un abogado hábil las pregunte para desestimar los informes forenses. Aquí es importante también decir cómo siempre en el análisis forense de firmas y manuscritos, por más avances científicos, técnicos y metodológicos, siempre va a haber un grado de incertidumbre que es inevitable. Y eso no solamente es con respecto del análisis de firmas, sino de cualquier otra disciplina de las ciencias forenses. En este caso, la red de especialistas forenses de España sugiere, por ejemplo, que siempre que se esté haciendo un análisis sobre comparación de firmas, siempre se trabaje sobre dos hipótesis contrapuestas, es decir, a través de un enfoque de tipo bayesiano y a través de inferencias de tipo estadístico y a través de las observaciones que desarrolla el perito, pues este puede inferir una respuesta de tipo probabilístico y puede establecer qué tan cierta puede ser esa respuesta que le está entregando al despacho. Esto lo que busca de alguna manera es mitigar las posibilidades de error en la administración de justicia y de alguna manera reducir esa incertidumbre y aumentar la calidad en las decisiones judiciales. La labor como especialistas forenses no es otra diferente a brindarle herramientas al juez para que sea él quien decide frente a un caso en concreto, basándose en evidencia objetiva, clara, demostrable, que sea repetible y que permita tomar opiniones lo más saludables posibles para el justiciable. En Brasil, por ejemplo, se adopta una escala de opinión con 5 niveles de respuesta. En Egipto y Palestina únicamente utilizan 3 niveles de opinión. Es decir, se identifica, no se identifica o inconcluyente.
allí no se aceptan, por ejemplo, respuestas de carácter probabilístico. En Los Ángeles, en la policía de Los Ángeles, se utilizan las escalas que ha propuesto el grupo de expertos en documentos cuestionados, que son 7 puntos de posible respuesta. Según uno de los especialistas forenses, en Argentina se utiliza una escala de 3 puntos, es decir, se identifica o no se identifica o sencillamente no es posible concluir. Asimismo, en Italia no hay escalas de conclusiones. En Sudáfrica, a diferencia de lo que ocurre en Italia, utilizan una escala de opinión de 7 puntos. En Zurich, el Instituto de Ciencias Forenses de Suiza tiene una escala hasta de 11 puntos basados en el índice de verosimilitud y en enfoques de corte bayesiano. Este tipo de formación no nos ha llegado a nosotros, o digamos es muy escasa, muy precaria, y desde luego que es bastante complejo llegar a analizar un caso para definirlo probabilísticamente, pero en lo que sí está de acuerdo la comunidad experta es que la tendencia de las ciencias forenses es a emitir respuestas de corte probabilístico y a reconocer que efectivamente siempre va a haber un margen de incertidumbre y que no se puede amparar el experto en su criterio de autoridad o en los años que lleve como experto para que su dictamen goce de cierta fiabilidad. Conforme lo que se ha señalado hasta ahora, en estos primeros 25 minutos, hay que decir que al no existir una metodología clara o al proponerse en los dictámenes periciales una amalgama de metodologías donde cada perito propone el método que considera valioso, pues esto le permite al abogado, desde luego a un abogado entrenado, a través del cross-examination, es decir, a través de un interrogatorio hostil, pues llevar al perito a ese nivel de discusión para destruir su dictamen pericial. Es decir, en la medida en que no tengamos claridad frente al método, y en la que exista una falta de uniformidad en el lenguaje, pues seguramente el abogado podrá atacar al perito acerca de por qué escogió ese método y no otro, por qué emitió juicios de valor por fuera de su ámbito de pericia, alegando autenticidad o falsedad, cuando sencillamente corresponde su labor es eminentemente técnica, es decir, no es una labor respecto de que pueda tipificar una conducta o señalar o a través de un juicio de valor. Podrá el abogado indagar acerca de qué manera valoró los hallazgos, cuál fue el enfoque que tuvo para llegar a esa conclusión y cómo definió el número de muestras y la contemporaneidad más allá de un criterio impuesto sin ninguna justificación de carácter empírico. Entonces, por eso es que siempre, por ejemplo, en Colombia existe una prohibición legal en el artículo 226 del Código General del Proceso para que el perito se pronuncie acerca de aspectos jurídicos en un dictamen pericial. Es decir, es un serio error metodológico que el perito haga ese tipo de análisis por fuera de su ámbito de pericia. Es decir, el perito no actúa como un notario, ni certifica, ni da fe acerca de la autenticidad o falsedad del documento o de una firma, más bien de una firma. Es decir, su labor es eminentemente técnica y eminentemente comparativa y tiene una limitación, y esa limitación es establecer si existe o no correspondencia o identidad gráfica. Más allá de las afirmaciones que puede hacer, es decir, eh, cualquier otra opinión por fuera de su ámbito de pericia seguramente podrá ser utilizada para, para mermar la calidad del dictamen pericial. Es el juez en Colombia el que está investido de poder para calificar jurídicamente un hecho, y cualquier juicio de valor que esté por fuera de esto, pues se considera una opinión personal que desborda la labor encomendada al perito. Es por eso que el experto debe tener claras las diferencias entre lo que es un método, lo que es una técnica y lo que es un procedimiento estandarizado de trabajo. Entonces, si hay una metodología uniforme para los especialistas de esta disciplina en concreto, y además ese perito conoce no solamente la metodología, sino las técnicas que pueda llegar a utilizar y la diferencia entre una metodología y una técnica, señalando, por ejemplo, qué tipo de técnicas utilizó, si utilizó técnicas de microscopía, de aplicación de luces forenses, de despigmentación o de eliminación del pigmento tinta, o si utilizó técnicas de luces infrarrojas, o si utilizó
bueno, en fin, superposición o sobreposición de firmas, etcétera, o técnicas relacionadas con recolección de muestra a través de diferentes sistemas o equipos, etcétera. El perito que pueda diferenciar lo que es la metodología de lo que es la técnica y de lo que es el procedimiento, seguramente tendrá una ventaja competitiva frente a quien no conozca o no reconozca las diferencias entre método, técnica y procedimiento. Esta metodología de análisis, comparación, evaluación y verificación, eh, digamos que ha permitido en otras disciplinas forenses manejar un lenguaje uniforme, distribuir las fases de análisis, comparación y evaluación de manera clara y precisa, reconocer un estándar de prueba uniforme, unificar los criterios de identificación en firmas y manuscritos desde el análisis preliminar de admisibilidad hasta las conclusiones, otorgar una mayor confianza a la Administración de Justicia y adicionalmente, si ustedes observan el acrónimo, primero está la CE y luego separada está la letra B, porque esta B de verificación permite que a través de esta metodología se pueda contar con un verificador que garantiza la fiabilidad de las conclusiones. Es decir, que en la medida en que haya no un revisor, porque una cosa es quién revisa y otra cosa es quién verifica. La diferencia está en que el verificador parciego pues desconoce los resultados a los que llegó el primer experto. Entonces, es importante señalar que el estándar de una metodología como ACEP, aplicada en el análisis de firmas y manuscritos, pues mitiga las posibilidades de error. ¿Sí? Es decir, empieza a desmarcarse de lo que ha sido denominado como evidencia poco confiable, a partir de diferentes documentos como el PCAST, en donde se criticó fuertemente a la evidencia basada en patrones, pues a partir de ahí ha habido, digamos, un crecimiento bastante importante en lo que a prueba pericial se refiere, y el deber de la verdadera ciencia robusta y emergente es apoyar al sistema de justicia, pero apoyarlos con verdaderas prácticas forenses que impliquen el compromiso del experto de capacitarse en disciplinas científicas, en aspectos de corte epistemológico, en teoría del conocimiento, en enfoques diferentes a los habituales, como el enfoque bayesiano y en el índice de verosimilitud, para lograr entregar resultados más acertados. El experto debería fundar sus informes forenses en los estudios de validación empírica. Hay un estudio que adelantó Shihari a través de un software en el que se analizaron a más de 1.500 personas y se pudo concluir, por ejemplo, que es factible identificar a una persona con un 98% de confianza tomando únicamente 8 características de la escritura. ¿Esto qué quiere decir? Que existen estudios de validación empírica que permiten demostrar que sí estamos frente a una disciplina que permite la identificación. Es cuestión de trabajar esta metodología para que los expertos podamos recoger toda la información académica que hasta el día de hoy se conoce y condensarla a través de una metodología que ya está propuesta por la red de expertos forenses, de la cual ya se está hablando a través de la OSAC, que es una entidad que se dedica a este tipo de investigaciones y que de alguna manera permite determinar que si las características de la escritura permiten identificar con un 96% o 98% de certeza a una persona, pues se podría llegar a una conclusión de mayor porcentaje o de mayor confianza, cercana casi al 100%, cuando se trata, por ejemplo, de características peculiares o raras o muy o altamente personalizadas. Entonces, lo que hay que decir es que efectivamente estamos frente a una disciplina que tiene todo el potencial de ser considerada evidencia confiable en la Corte y que es nuestro deber como expertos trabajar en grupos interdisciplinarios para mejorar y estandarizar una metodología que realmente favorezca a esta área del conocimiento. Eh,
Es importante también señalar cómo esta metodología ACEP es parte integral del enfoque científico. Es decir, que ese método ACEP, por lo menos en países como Egipto, Sudáfrica, Emiratos Árabes, Jordania, Filipinas, en Barbados, eh, son países de los cuales hubo participación en el Congreso de Intercambio en marzo del 2023, pues señalaban cómo el método ACEP es parte de la formación del nivel básico de un analista, es decir, los aprendices que están incursionando en el análisis de firmas generalmente son formados en metodología ACEP desde su nivel básico, lo que les permite tomar decisiones a través de diferentes enfoques. En la India, por ejemplo, se adoptó la metodología ACEP desde el año 2011 para la comparación de firmas y manuscritos. Lo que ha quedado, digamos, en evidencia es que la aplicación de la metodología CEP impacta de manera positiva a las disciplinas forenses, en donde se ha identificado la necesidad de crear estándares específicos para homogenizar la labor, donde no existe un lenguaje uniforme, como lo decía anteriormente, es uno de los requisitos para que cualquier disciplina tenga un enfoque verdaderamente científico. La aplicación de esta metodología ACEP conducirá necesariamente a la afirmación de una metodología estandarizada interdisciplinaria que luego, ahí sí, se puede validar a través de estudios empíricos dentro de cada una de las disciplinas involucradas en la realización de comparación de características. Es decir, que para poder hacer validaciones a través de estudios empíricos, primero debe haber una metodología estandarizada, de lo contrario, difícilmente se podrán obtener resultados, digamos, fiables. Este acrónimo de ACEP, análisis, comparación, evaluación y verificación, no resuelve el problema de, de la diversidad de metodologías propuestas por los analistas. Es decir, por lo menos lo que sí permite el método ACEP es que a través de ese enfoque científico se conceptualmente aumente el grado de fiabilidad frente a la administración de justicia. Lamentablemente, pareciera que existe más interés en certificar personas y en crear estándares de competencia respecto de las personas, que también es importante, pero dejando de lado los estándares relacionados con la verdadera metodología que cumpla con los criterios que han señalado instituciones como la OSAC, en donde ya se empiezan a plantear la utilización del método ACEP para la comparación de firmas y escrituras. Y es que, como les señalaba al inicio de la charla, es desde 1927 donde se vienen aplicando protocolos similares al método ACEP. Desde Locard en 1931, que también reconocía la importancia de estandarizar y parametrizar los cotejos, y posteriormente a partir de 1972 con Roy Hoover en Canadá, que se utilizó y se empezó a utilizar por parte de los examinadores forenses de documentos. Es decir, que llevamos casi más de 100 años con esta metodología que sin embargo no ha sido acogida por todas las disciplinas. Y las disciplinas que la han acogido, digamos que gozan de una mayor reputación frente a los operadores judiciales. Entonces, es importante también señalar cómo grandes agrupaciones de expertos, como lo señalaba hace un momento, como la Asociación de Expertos y Organizaciones Científicas de la OSAC o la EMSI, han dedicado recursos a investigar esta metodología y sus bondades en el análisis y de comparación de evidencia basada en patrones. Es decir, pienso que hacia allá seguramente va a apuntar el estándar de prueba relacionado con el análisis forense de firmas y manuscritos. Ya a partir de ahí hay alguna información, digamos, reciente que ha permitido establecer cómo hay líneas de investigación que se adelantan a través de diferentes laboratorios como en el FBI, en donde se llevó un estudio acerca de la precisión y confiabilidad de las comparaciones de escritura forense. En ese estudio, que se realizó con más de 86 examinadores de laboratorio y donde se realizaron casi más de 7.000 comparaciones de documentos,
lo que quedó evidenciado es que hay una correlación entre los niveles de educación y experiencia y los resultados que se puedan obtener en un dictamen pericial. A través de ese estudio denominado como el estudio para determinar la precisión y confiabilidad del informe forense o de la comparación de escritura forense, pues se pudo verificar cómo eh, se obtuvieron las siguientes conclusiones. Primero, este artículo de investigación fue publicado por la revista científica de la Academia Nacional de Ciencias Forenses y concluye, primero, que la necesidad de contar con información de calidad y cantidad, es decir, suficiencia de la información en cada caso en concreto. Definitivamente el tema de la suficiencia de la información en cuanto a cantidad y calidad es un criterio supremamente valioso al momento de la elaboración del informe forense. En esta muestra, en la que participaron, se tuvieron más de 7.000 conclusiones, utilizando escalas de conclusiones de 5 niveles, se pudo establecer, por ejemplo, cómo hay conclusiones erróneas por no verificarse por un par ciego, es decir, falsos positivos superiores a un 3%, donde hay conclusiones erróneas en casos de verificación con par ciego, es decir, cuando ya hay un par ciego que verifica, se disminuye la tasa de error, y también los hallazgos se correlacionaron específicamente con el entrenamiento y el desempeño de los analistas forenses. Esto es bien interesante porque señala que, por ejemplo, los peritos o los analistas forenses de documentos que tengan menos de 2 años de entrenamiento formal desde luego, pues tienen una tasa de error mucho más alta y tienden a proporcionar generalmente conclusiones de tipo categórico. Pero los especialistas que tengan una formación, digamos, académica formal, digamos que cubra por lo menos el número de horas que se requiere para este tipo de especialidades, pues en ese sentido, los que han demostrado que tienen más de 2 años de experiencia y que además tienen una muy buena formación académica, pues tienen menos probabilidades de llegar a una conclusión definitiva, pero aumenta el número de conclusiones correctas. También este estudio acerca de la precisión y la confiabilidad, que es de apenas hace un año, permite señalar cómo es posible reproducir y repetir las conclusiones y que si se sigue un estándar, seguramente las conclusiones no tendrían por qué variar de un perito a otro, pero que esas conclusiones también están afectadas por la calidad, cantidad y suficiencia de la muestra. Es decir, que actualmente existen estudios frente a la justificación de por qué debería ser un número mínimo de muestras significativo o por qué podría ser un número mayor. Existen en este momento estudios que yo voy a compartir a través de marcos para que ustedes los puedan tener, algunos están en inglés, pero que son valiosos porque son la justificación realmente a través de métodos de validación empírica para poder ofrecerlos en una audiencia en caso de que sean requeridos por algún abogado. Entonces ese método ACEP no es simplemente un acrónimo, sino es establecer un conjunto de pasos ordenados, lenguajes uniformes para llegar a conclusiones fiables y en este caso, en donde se debe atribuir autoría a través de evidencia basada en patrones, pues se haga uso de unas escalas de opinión que de alguna manera reconocen la naturaleza probabilística de las disciplinas forenses. Este enfoque disminuye los márgenes de error, quizá es una de las ventajas porque disminuye el margen al incorporar un verificador par ciego, y reduce la subjetividad al seguir una secuencia de pasos ordenados y detallados, facilitando el establecimiento de un lenguaje común en la comunidad experta y aumentando la fiabilidad para los operadores judiciales. Es decir, que, por ejemplo, en nuestro país, en Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses está investigando la incorporación del método ACEP en sus procedimientos estandarizados de trabajo, y esto está siendo liderado por un equipo de expertos metodólogos y expertos forenses, y digamos que es una labor que ha avanzado en el último año con el enfoque de tener una metodología como ya se tiene en otras disciplinas como en la lofoscopia aquí en Colombia. En resumen, lo que hay que decir es que gracias
a las críticas que han surgido a través de diferentes informes como el PCAS del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología, pues se han logrado avances significativos en el cotejo de firmas y manuscritos, pero que sí es necesaria la homogenización de la labor, porque cuando se trata de este tipo de disciplinas, digamos donde hay un alto grado de subjetividad, la única manera de establecer la validez científica y el grado de confiabilidad de un método de comparación de características, como es el cotejo de firmas, pues necesariamente es probándolo empíricamente, viendo con qué frecuencia los examinadores obtienen realmente una respuesta correcta, y eso solamente se logra a través de estudios de validación. Esta prueba empírica de un método subjetivo de comparación es lo que se ha denominado como la caja negra de las ciencias forenses, y la Comisión Nacional de Ciencias Forenses también ha solicitado que se practiquen este tipo de pruebas para que se pueda establecer la validez científica y el grado de confiabilidad de este tipo de disciplinas. Entonces, brevemente, se hace una pequeña descripción eh, de la metodología ACEP para el análisis forense de firmas y manuscritos, que involucra el análisis a través de este primer inicio del acrónimo. Se estudia un elemento desconocido que es la firma, y se determina si es posible el origen de ese elemento desconocido para saber si existe algo o hay alguna relación de identidad frente a un modelo de referencia. En este caso, el especialista, a través de un análisis preliminar de admisibilidad, debe verificar, por ejemplo, si se cumplen o no los requisitos del material, si están dadas las condiciones para peritar. En ese análisis de primer nivel podría revisar la apariencia general de la firma, si existen rastros de grafito o lápiz, si hay algún ductus sin entintar por fuera del recorrido, qué rastros de impresión mecánica pueden existir, si hay puntos multicolor, si hay análisis de los bordes o de los contornos que le marquen el camino de la investigación documental, analizar el relieve, y también empieza a cuestionarse respecto de si las firmas modelo y las firmas cuestionada presentan una información semejante, es decir, si la fuerza del diseño de las firmas permite o no adelantar la labor pericial, revisar algunos puntos gráficos coincidentes, la cantidad y la calidad de la información que se le está poniendo de presente, y la anatomía o la geometría de la firma para hacerse una idea de, en este primer análisis preliminar de admisibilidad, si puede o no continuar con el proceso. Esto es grosso modo algunos de los elementos que podría revisar el especialista. En la comparación, en este paso de la metodología ACEP, el examinador mide, compara todos los datos que pueden ser cualidades directamente observables, medibles, perceptibles, y en este proceso de comparación empieza a formarse un criterio informado para la toma de decisiones. En la comparación, ya el perito puede utilizar diferentes técnicas de microscopía, utilización de diferentes fuentes de luz, cotejos microscópicos, análisis gramográfico de los bordes, del calibre, exposición a diferentes longitudes de onda, y a analizar características propias del trazado para empezar a revisar si esas características que empieza a comparar respecto del elemento cuestionado, pues qué grado de importancia tienen, qué peso les va a otorgar, dependiendo de la repetitividad del fenómeno en la muestra, o del grado de importancia del signo de acuerdo a ese nivel de rareza o de intermitencia dentro de la muestra que está analizando. También deberá de marcar unas zonas de trabajo, esas zonas a través de un plano cartesiano que le permitan identificar en qué área de la firma está trabajando, para verificar, por ejemplo, los movimientos de ejecución o los niveles de tolerancia en cuanto a la variación de un signo, etc. Estos son, digamos, algunos, como digo, características supremamente generales, que no significa que sean de esta manera que se van a realizar, sino solamente por señalar algunas de ellas de manera muy general. Ya en la evaluación, en este punto, el especialista debe evaluar la claridad, la cantidad, la especificidad
y específicamente la reproducibilidad y la persistencia en las características del signo y el alcance de esas similitudes o de esas diferencias para que con esos datos observados pueda tomar una decisión realmente informada. Es decir, los rasgos, las propiedades o las características de los signos, que son características que pueden ser medibles o perceptibles a la simple observación directa, teniendo en cuenta las limitaciones de los elementos para que llegue a una conclusión. En esta evaluación, repito, cualquier metodología debería señalar o debería permitir la reproducibilidad y la persistencia o la reproducibilidad especialmente por otro especialista forense, es decir, que pueda repetirse el estudio y que pueda llegar a unas conclusiones semejantes. La verificación es, digamos, el último paso a través del cual se garantiza que un segundo experto brinde seguridad al resultado. Hover declaró que si se pretende utilizar un método científico que proporcione realmente una garantía para unos resultados, pues necesariamente debe haber un verificador y ese verificador debería llegar a unas conclusiones que uno puede esperar que sean las mismas si a las que debería llegar cualquier otro experto forense calificado o competente. Es decir, que el verificador, que debe tener unas cualidades semejantes a las de su par técnico, pues debería llegar a unas mismas conclusiones, o se espera que debería llegar a unas conclusiones por lo menos similares. Es decir, por eso es que la B se encuentra alejada de la A, la C y la E, porque esta verificación la plantea Hover posteriormente a los tres primeros de análisis, comparación y evaluación. Entonces, en estos casos es importante señalar que muchas veces puede llegarse a una mala práctica forense, bien por incompetencia del experto, es decir, porque no tiene la formación académica adecuada, bien por exceso de informalidad en la práctica, es decir, porque ya el experto se ha acostumbrado a emitir su propia opinión sin justificarla o de una manera generalizada o arbitraria a través de su dictamen, sin que entre a detallar el porqué de sus afirmaciones, o bien por una indebida comunicación de los hallazgos. Muchas veces el informe no plasma de manera adecuada los hallazgos y hay una interpretación errónea por parte del abogado, por parte del juez, y en ese sentido, si no se brinda la información limitante al juez y a las partes, pues piensan que el perito puede resolver cualquier inquietud. Y no es así. Esta disciplina forense tiene limitaciones como cualquier otra y si no se pone sobre la mesa que existen limitaciones naturales en esta disciplina, pues seguramente se termina sobrevalorando el dictamen pericial, sobrevalorando las conclusiones, esperando que el experto resuelva problemas que no, digamos, que no estarían a su alcance por una razón técnica en particular, y en este caso se desconocería el carácter probabilístico de las ciencias forenses y de la evidencia basada en patrones. Es decir, que siempre, como lo dije anteriormente, va a existir un rango natural de incertidumbre. Los analistas forenses que llevamos ya algún tiempo en la labor reconocemos que se trata de una actividad altamente compleja en la que intervienen múltiples factores, factores por fuera del dominio del analista, que muchas veces deben ser también sopesados y que una de las mayores críticas que ha sufrido esta especialidad forense es el alto grado de subjetividad en los análisis, que muchas veces está influenciado por la calidad de la formación académica o bien por las propias creencias del examinador o por su propia experiencia personal o por lo que han denominado algunos estudiosos como los sesgos cognitivos que de alguna manera pueden influenciar esa toma de decisiones. Cualquiera que sea el método propuesto, independientemente de cómo se llame, eh, debería llevar implícita una manera adecuada de tomar decisiones y debería llevar implícita también la exigencia de un lenguaje uniforme y no reducirse exclusivamente a la simple enunciación descriptiva de las características de manera general, porque esto le resta y le merma credibilidad al dictamen. Es por eso que en plena era de la información ya no es de recibo en una audiencia, porque en plena, digamos, en pleno desarrollo científico y técnico ya no es de recibo en una audiencia acudir a tautologías o juegos de palabras como por ejemplo señalar que
el analista forense puede utilizar todos los métodos y ningún método, o que el perito ve lo invisible, o acudir de pronto a conceptos de corte psicologista como que cuando escribes el yo está en acción, o que el alma es un complejo infinito y que así como no hay dos almas iguales, no hay dos escrituras iguales. Ese tipo de argumentos por fuera de lo que debería ser una metodología estandarizada, pues desde luego que le restan fiabilidad y validez a los dictámenes periciales, y más en esta época cuando enfrentamos verdaderos ataques de especialistas y de abogados inquietos por el saber, que están altamente entrenados y que van a esperar que el perito responda de esta manera para poder atacarlo. De igual manera, las generalizaciones en los dictámenes periciales afectan también la fiabilidad, porque indicar, por ejemplo, como lo señalaba al comienzo, de manera desprevenida, que se utilizó el método científico sin entrar en detalles, pues puede generar también una, una merma en la calidad del dictamen pericial. Esa es mi intervención en este Congreso de Documentología. Espero que sea de alguna valía para las personas que lo escuchen. Básicamente se resume en que el método ACEP no resuelve el problema, pero permite conceptualmente aumentar el grado de fiabilidad y manejar un lenguaje uniforme. Promueve la educación científica en temas de epistemología, índices de verosimilitud, enfoques bayesianos y análisis de evidencia basada en patrones. Exhorta a los jueces y a los tribunales digamos, a escrutar responsablemente a los peritos y su labor para mitigar las posibilidades de error. El método ACEP es fruto del estudio por parte de comunidades expertas y grupos de trabajo científico, es decir, ya se está utilizando desde hace muchos años en otras disciplinas forenses y aún en la disciplina de comparación de firmas y manuscritos. Desde luego que aplicar una metodología como el método ACEP eleva la calidad de los hallazgos, potencializa la calidad de los resultados mediante un verificador ciego, permite la adopción de criterios uniformes y es una garantía frente a la arbitrariedad o a la imposición de criterios personales. Además de que reconoce el avance en las ciencias forenses y también reconoce el carácter probabilístico de las mismas. Muchas gracias, dejo mis datos de contacto para cualquier inquietud o cualquier duda que puedan tener al respecto. Feliz tarde para todos.